dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy buenos días para todos ustedes. Les presentamos nuevamente un saludo muy especial en esta mañana, en este Día del Señor. Día en el cual en familia, allá en su hogar, reunidos como estamos nosotros, no solamente por esta situación, sino porque Dios así lo quiere, reunidos en el entorno, en el calor del hogar y de la familia, nos reunimos el día de hoy, en esta mañana, a escuchar, a recibir de parte de Dios una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que va a llenar nuestras vidas, una palabra que Dios quiere hablarnos y sensibilizarnos en la mañana de hoy. Presentamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros. Recuerde que somos el Centro Misionero Bethesda de la localidad de Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. Pastor Albeiro Henao, la pastora Nayibe González, y vamos a colocar inmediatamente este tiempo precioso en la presencia del Señor, recordando siempre que hay un invitado especial, que hay un invitado poderoso en medio de nosotros, el poderoso Espíritu Santo de Dios. Él es el invitado especial en esta mañana y siempre lo ha sido en medio de nosotros, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que aquí estamos todos en ese mismo sentir y en ese mismo deseo en esta mañana para que Él nos llene con su gloria. Vamos a colocar este tiempo precioso en la presencia del Señor y vamos a orar en esta hora. Dispóngase para que oremos en esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos en este día. Estamos aquí como todos los domingos que ya llevamos desde nuestra casita transmitiendo el mensaje del Señor. Le damos la bienvenida a usted, mi hermano, mi hermana que está allá, está su familia, está tal vez el vecino, tal vez están ahí con las personas allegadas de su hogar. Y hoy venimos a traerle una palabra de esperanza,
a entregarle este tiempo en las manos del Señor. Quiero decirle que Dios le ama mucho, quiero decirle que Dios es vida, que Dios es esperanza y que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que le busca, para todo aquel que es sensible a su palabra. Entonces yo les doy la bienvenida aquí en Bosa, en Colombia, en Bogotá y en el mundo, porque ya sabemos que allá en los Estados Unidos también nos miran, allá en España también tenemos personas que se conectan con nosotros. Bienvenidos. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en este tiempo de recogimiento, en este tiempo de cuarentena, obedecer la palabra del Señor. Entonces estamos aquí en este nuevo día. Disponga su corazón para recibir en esta mañana la presencia del Espíritu Santo. Yo voy a orar, pero usted conéctese ahí con el Espíritu del Señor, conéctese con Dios. Le entregamos a Él el estudio de la palabra para que sea el Espíritu del Señor el que nos guíe, el que nos oriente, el que hable a cada corazón, el que hable a cada vida, el que hoy se manifieste a través de su santa palabra, porque tal vez allí hay mucha necesidad. Sabemos que hay necesidades y buscamos la presencia de Dios para que estas necesidades sean suplidas, para que todo aquello sea solucionado con la ayuda de Dios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor con nuestro corazón, con nuestra boca, con todo nuestro ser, que aquí estamos, que queremos ser instrumentos de bendición en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por cada persona que está allí, por cada hermano, bendito Padre, por cada oyente, Señor, Padre, que nos está observando en esta mañana, que se ha conectado, que ha amanecido este día y tiene tristeza en su corazón, que tiene aflicción, que está enfermo, Señor. Hoy colocamos en tus manos, bendito Dios de la gloria, Padre, estos hogares, estas familias, bendito Padre, colocamos en tus manos, bendito Dios, este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos orientes, te pedimos que nos direcciones, te pedimos que te entrones aquí, Padre, que se haga tu voluntad, bendito Dios, que hoy, Padre, ocurran cosas sobrenaturales. Tu palabra dice, Padre, que todo lo que te pidamos en oración creyendo lo recibiremos, Padre. Tu palabra dice, Dios mío, que el que te busca no te busca en vano. Tu palabra dice, Dios mío, que aquel que toca la puerta se le abre la puerta. Hoy oramos, Señor, por estos hermanos, por estas personas, Padre, que comienzan a ver, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Oramos por ellos, bendito Dios. Colocamos en tus manos cada familia de la tierra, Señor, de Bogotá, de Colombia, de Bosa. Oramos y clamamos, reprendemos la distracción, Señor. Todo lo que se esté moviendo allí en los hogares, en las familias, Señor. Todo lo que esté ahí oculto, Señor, lo atamos, lo reprendemos y declaramos que la unción del Espíritu Santo, Señor, está llegando allí, llevándose la aflicción, la discusión, la pelea, la contienda, Padre, llevándose allí toda, Padre, toda gritería, Señor, Padre, todo lo que el enemigo está colocando, Señor, en esta hora, lo destruimos en el nombre de Cristo y declaramos, Padre, que esta predicación, que el estudio de tu palabra, Señor, es la luz que ilumina, Señor, nuestro camino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que cada persona, Señor, hoy recibe de ti, recibe la presencia de Dios, recibe el Espíritu de Dios, recibe bendición, recibe libertad, recibe sanidad, recibe restauración, Señor, en este día, Señor, porque hoy es un día especial, hoy es un día nuevo, hoy es un día de victoria, Padre, hoy es un día de gloria, Señor, porque las puertas del Hades no van a prevalecer, Padre, sobre tu casa, sobre tu iglesia, Padre, que hoy se levanta, Señor, a buscar a su Dios, a su Rey, a su Salvador, porque tú no estás muerto, Señor Jesucristo, tú vives por los siglos de los siglos, bendito Dios, y has venido, Señor, para impartir vida, para impartir esperanza, para impartir fe, Padre, para impartir salvación, y hoy es un día de salvación, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Bendecimos estos hogares, bendecimos la familia, Padre, bendecimos los hijos, bendecimos los esposos, bendecimos a cada persona, Señor, que nos escucha. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.
Y declaramos en esta mañana, Padre, que la paz de Cristo sobre y abunde sobre cada hogar y sobre cada familia. Es preocupante porque si queremos y hemos pensado y le estamos orando al Señor para que este tiempo sea un tiempo de una tremenda bendición, este tiempo de cuarentena, este tiempo en el cual el Señor nos ha llevado a estar allá en el entorno de nuestro hogar, de nuestra familia, debe ser un tiempo de tremenda bendición. Y hemos escuchado, y yo sé que usted lo ha escuchado también, cómo han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar. ¿Qué está pasando? Mi esposa está orando de que todos esos demonios que se meten en los hogares, contiendas, divisiones, que llevan muchas veces a la violencia, tienen que ser destruidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que aprovechar este tiempo para que haya esa comunión, haya esa unión en los hogares, haya esa unión en las familias. Es un tiempo precioso. Yo creo que después de que pase esto, ¿cuándo vamos a volver a tener ese tiempo precioso de estar tanto tiempo compartiendo con su esposa y con sus hijos? Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar ese tiempo. Bueno, y la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, inicialmente la encontramos en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo número 13, versículo número 24. Recuerde que Dios, nuestro Señor Jesucristo, enseñaba por parábolas. Él le gustaba, era su herramienta enseñar por esas parábolas. Y esas parábolas, esas narraciones, cada una de ellas llevaba implícita una enseñanza, cada una llevaba implícito un mensaje y cada una de ellos llevaba implícito ese mensaje que Dios quería transmitirle a cada uno de ellos. Y aquí tenemos una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y esa parábola del trigo y la cizaña nos habla sobre este tema que Dios quiere que toquemos hoy: el reino de los cielos y el infierno. Porque solamente hay esos dos caminos: camino de bendición, camino de perdición, camino angosto que nos lleva al cielo, el camino amplio que nos lleva a la perdición. Es el momento que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos creen, y yo sé que están seguros. Si yo le pregunto a muchos, ¿usted cree que el cielo es real? Sí, pastor, el cielo existe, el cielo es real. ¿Y el infierno? No, de pronto no. O sea, que creemos que el cielo es real y que el infierno no. El infierno también existe. El infierno también existe, y eso es lo que el Señor va a enseñarnos hoy por su palabra. El Evangelio según San Mateo en el capítulo número 13, versículo 24, dice la palabra del Señor, lo leemos en esta mañana. Le refirió el Señor una otra parábola diciendo: el reino de los cielos, escuchen, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, semejante a un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Dios. ¿Que siembra qué? Dice que sembró en su campo, sembró en ese sitio que una buena semilla. Esa buena semilla es la palabra del Señor. Es esa buena semilla. El propósito de él fue que esa semilla de excelente calidad, buena semilla, su palabra, cayera en esa buena tierra y esa diera esa producción. ¿Y qué sigue pasando? Versículo número 25. El número 25, versículo número 25. Vamos a leer la palabra ahí tranquila, meditando lo que estamos leyendo, pensando en lo que estamos leyendo. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El 26. El 26 dice: y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo en esta mañana. Estamos hablando de ese sembrar, de ese cultivo. ¿Cuál era el cultivo? Trigo. Pero dice que también apareció, vino el enemigo y sembró también, ¿qué es cizaña? La cizaña es una planta que en sus comienzos y en su proceso de formación es muy parecida al trigo. Escuche, entiéndalo espiritualmente, ya lo vamos a explicar más adelante. Esa cizaña tiene unas características, tiene mucho parecido con el trigo. Inicialmente en su proceso de formación y en su proceso de crecimiento puede ser confundida con el trigo, porque dice, versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Dice el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo, escúchenme, ténganlo en cuenta, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y les termina diciendo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuál era la siega? El momento de la cosecha, el momento de que ya estuviera listo para el corte. Y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, para desecharla, pero recoger el trigo en mi granero. Bueno, entonces mis hermanos, comenzamos otra vez en el número 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí está haciendo una comparación el Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Mire, que el reino de los cielos es semejante a aquel campo donde el Señor vino y sembró su palabra. Pero mientras dormía, dice la Biblia, que mientras nosotros dormimos, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? El Señor siembra su palabra. Hoy envía la palabra de salvación, hoy envía palabra a Dios a todo aquel que nos está escuchando, ¿cierto? ¿Y qué tiene que pasar? Que esa palabra, dice la Biblia, que no regresará vacía, siempre esa palabra es enviada con un propósito de salvar, de rearguir, de convencer de pecado y de justicia y de juicio. Pero que el enemigo, si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos dormimos, viene y siembra cizaña. Como mi esposo estaba refiriendo ahorita, la cizaña, que es una planta, ¿cierto?, que va a crecer ahí al lado del trigo. Ahí lo dice la Biblia. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el diablo. El enemigo existe. La Biblia lo describe como el mentiroso, el padre de las mentiras. El enemigo es el que vino para destruir, el enemigo es el que vino para matar, el enemigo es el que vino para deshacer, para acabar con las familias, con las vidas, con los seres humanos. Porque el propósito del enemigo es dañar lo que Dios hace, dañar la obra de Dios. Si vamos allá a Génesis, miramos que el Señor hizo los cielos y la tierra y creó al hombre, que creó a Adán y Eva y les creó el huerto y les dio todo, les dio la comida, todo, no tenían que trabajar, solamente era comer, coger las frutas y comerse, ¿cierto? Entonces allí estaba Adán y Eva y llega ¿quién? La serpiente, un tercer elemento llega a meterse a esa unidad, a lo que Dios había hecho, ¿sí? ¿Para qué? Para dañarlo, para destruir. ¿Y qué sucedió ahí en el jardín del Edén? Que engañó a Eva, le dio de comer del fruto que no debía, que desobedeciera a Dios, ¿cierto? Y de paso contaminó a su esposo, convenció a su esposo. ¿Qué hace la cizaña aquí? Dice que vino el enemigo y sembró esa cizaña entre el trigo, en medio del trigo, de la palabra. ¿Qué hace el enemigo? Sembrar ahí donde el Señor está trabajando, ¿sí? Y dice que siembra y se va. Eso es el enemigo. El diablo vino para robar, matar, destruir y para sembrar división. Usted ha escuchado que hay veces que le dicen a una persona, venga, no sea cizañero o no sea cizañera. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa connotación y esa característica especial de sembrar división. Y la cizaña, ¿qué es lo que hace? La cizaña llega y siembra esa división y siembra esa confusión. Porque como estamos mirando, crecen en el momento de que están creciendo, son muy parecidos el trigo y la cizaña. Escúchenme. El trigo tipifica en este caso la palabra del Señor, esa buena semilla que fue sembrada. ¿Y que hemos visto hoy en día? Cizaña por toda parte. No cizaña por toda parte.
hemos visto doctrinas que no son claras, doctrinas que no son sanas, doctrinas que no son limpias. Hemos visto palabras que vienen, personas que vienen con otro mensaje, personas que vienen con otra palabra, que de pronto como que parece, como que sí es, como que parece y se asemeja mucho a lo que el Señor dice. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos y apercibidos. ¿Por qué? Y nos habla la palabra en lo que acaba de leer mi esposa. Mientras dormían, no tenemos que dormir. Pastor, entonces vendo la cama. No, esto no es en el sentido literal. No tenemos que dormir en el sentido de estar despiertos, apercibidos. Por eso cuando nosotros oramos, le decimos al Señor, Padre de la gloria, revélanos tu palabra. Ayúdenos a escudriñar tu palabra, Señor bendito Padre amado. ¿Para qué? Para no ser engañados, para que no venga alguien a traer algo que como que parezca, como que se asemeje y como que no es. Recuerde, esta parábola nos va a llevar a un fin, a entender y comprender que solamente hay dos caminos y que no nos podemos desviar. Y entonces sigue diciendo el versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esa también crece. Escúcheme, y usted no se deje llevar, ay, es que yo he mirado que allí eso es muy lleno, que allí va mucha gente, que es que a fulano, que es que aquel lo sigue. Escúcheme, va a crecer juntamente lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que esa cizaña sea arrancada, pero va a llegar el tiempo, ¿sabe qué? En que en el momento de la siega, mucho de lo que se creía era cizaña, escúcheme, mucho de lo que se creía y pensaba era cizaña, resulta que es trigo. ¿A qué tipifica eso? A muchos que entendiendo verdaderamente y comprendiendo verdaderamente que no están andando en el camino correcto, van a tomar la decisión y van a llegar a ese camino correcto. Y dice después el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, tú sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues apareció la cizaña? Dice la palabra del Señor que en el final de los tiempos, son tiempos finales. Yo no sé si tú lo has entendido y lo has comprendido, son tiempos finales. En el final de los tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos que vendrán a hablar y vendrán a buscar desviar y hacer perder aún a los escogidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estar despiertos, estar apercibidos, porque esta palabra nos va a llevar a un fin. Así como este camino que estamos andando con el Señor, camino de amor, de fe y de esperanza, nos va a llevar a un fin. El camino que no es el correcto, ese camino ancho también nos va a llevar a un fin. ¿Y qué más sigue diciendo, amor? Versículo 28. El 28 dice, aquí dice la palabra que Dios siembra todo lo bueno, ¿cierto? De Dios proviene todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo correcto. El enemigo, aquí estamos mirando, ya comenzamos a mirar que hay dos reinos, que está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que está lo bueno y está lo malo, ¿cierto? Y aquí en el 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con él el trigo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a ellos que querían que quitaran la cizaña? Les dijo, no la quiten, déjenla que crezca, porque de pronto al arrancar la cizaña van a arrancar el trigo. Deje que crezca el bien y deja que crezca el mal. ¿Sí ve? Dios permite, Dios en este momento en el mundo entero, en Colombia, ¿cierto? Donde hay gente, donde hay seres humanos, hay bien y hay mal. Existe lo bueno y existe lo malo, ¿cierto? Hay dos caminos, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el Señor permite, Dios permite que crezca tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Y entonces usted de pronto se preguntará en esta mañana, o de pronto se ha hecho esta inquietud, o se ha hecho esta reflexión usted al mirar tanta maldad, al mirar tanto pecado. Y tú te has hecho esta reflexión y dices, Señor, pero tú ¿dónde estás, Padre de la gloria? ¿Por qué permite, Señor? Mira tanta maldad, mira tanto pecado, mira tanta iniquidad. Hermanos, está creciendo juntamente el trigo con la cizaña. Está creciendo juntamente, ¿por qué? Porque Él lo permite. Porque Él, escúcheme, usted tiene que entenderlo claramente. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor?
que de pronto eso que en un principio parecía cizaña, de pronto no era cizaña verdaderamente. Ahí había trigo, solamente que no había empezado a crecer, no había empezado a manifestarse como verdaderamente era, no había tomado verdaderamente la connotación que era. ¿Qué demuestra eso? Que muchos van a buscar de la presencia del Señor en el transcurso de la vida. Ustedes creen, mis amados hermanos, ustedes que nos están escuchando esta mañana, que este tiempo no ha sido un tiempo precioso y propicio para que muchos que de pronto estaban caminando por el camino que no era, que muchos que de pronto en este crecimiento de trigo y cizaña como que parecían cizaña y han dicho no, esto es la obra del Señor, si verdaderamente esto lo permite el Señor, y muchos en este momento, yo sé que el Señor ha tocado vidas, corazones y mentes, muchos se han arrepentido, muchos se han cambiado, muchos han entrado en ese proceso de restauración, de renovación y de cambio. Entiende por qué el Señor quiere que crezca juntamente el trigo y crezca juntamente la cizaña. ¿Será para qué? Para darle la oportunidad a eso que parecía cizaña, que de pronto no servía, de que adquiera la connotación que es verdaderamente, y en el momento de la siega pueda ser segado y pueda ser escogido y pueda ser llevado como ese trigo, como esa buena cosecha que quiere el Señor. Dios nos quiere que ninguno se pierda, y por eso está dando oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, y si usted lo entiende espiritualmente, esta situación, trayéndolo a esta situación actual que estamos viviendo, es eso. Él hará lo que sea, utilizará lo que sea, instrumentalizará lo que sea para lograr que el hombre, el ser humano, se arrepienta. Él no quiere que ninguno se pierda. Él vino, mire, la misión de nuestro Señor Jesucristo, su obra maestra es que Él vino a salvar lo que se creía perdido. Él vino a salvar lo que se creía perdido. Él no vino a hacer juicio. El juicio del Señor es su obra extraña, porque Él vino fue a salvar, Él vino fue a salvar lo que se creía perdido. Y termina diciendo en el versículo número 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el momento de la siega. Va a seguir el mal, va a seguir el mal. Mire que la palabra del Señor nos habla que la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Maldad, perdición, pecado, iniquidad, nada distinto de lo que está pasando ahora. Y miren lo que pasó en ese momento. El que se tenía que salvar, los 8 que se tenían que salvar se salvaron, y lo que se tenía que perder se perdió. Y dijo aquí, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y dice, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, oh Padre de la gloria, recoged primero la cizaña, recojan primero lo malo, ese pecado, esa maldad, esos hacedores de maldad. ¿Quién fue el que vino a sembrar cizaña? El enemigo. ¿Quién fue el que vino a sembrar pecado, maldad? ¿Quién fue el que vino a matar, robar y destruir? El enemigo. ¿Qué va a pasar con él? Va a ser recogido juntamente con los que estaban con él. Dice, va a ser atado, y va a ser ¿qué? Va a ser recogido primero la cizaña, atada en manojos, ¿para qué? Para quemarla. Y aquí es donde usted empieza a entender el sentido que nos quiere dar la palabra el día de hoy. El infierno es real, el infierno es real, porque en ese momento el Señor va a hacer esa separación entre el trigo, y va a hacer esa separación entre la cizaña. Yo quiero, amor, que busques Hebreos, y lo vamos a mirar entonces. Terminando esta, mientras yo termino, tú buscas la palabra de Dios que miramos en Hebreos capítulo número 10, versículo 26, Hebreos 10, 26. Entonces, mientras mi esposa busca Hebreos 10, 26, que es la otra palabra que nos complementa esto, sigue diciendo la palabra del Señor, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero dice, recoger el trigo en mi granero. Ahí es donde Él va a hacer esa división, ahí es donde Él va a hacer esa escogencia, ahí es donde el Señor va a empezar verdaderamente y ya va a ser separado la maldad de las obras buenas. Ahí es donde el Señor va a hacer esa separación verdaderamente. Los que han seguido, los que hemos seguido, escúchame, tú y yo que hemos seguido por este camino estrecho, por este camino angosto, ese camino tiene que tener un fin. ¿Cuál es? Salvación y vida eterna. Y los que escogieron el camino ancho, ¿cuál va a ser ese fin? El infierno reservado para Satanás y sus demonios. Hay un cielo, hay un infierno, hay un fin para cada uno, hay un fin para cada uno. La parábola del trigo y la cizaña nos habla, está creciendo juntamente las personas buenas, entregadas, que viven una vida agradable al Señor, juntamente con la maldad, porque en su momento el dueño del sembradío, el dueño de la siega, va a llegar y va a apartar el trigo y va a apartar la cizaña. Entonces, entendiendo esta palabra,
comprendiendo esta palabra. Mire lo que nos dice la palabra del Señor entonces en el libro, en la epístola a los Hebreos, perdón, en el capítulo 10, versículo 26. Complementando un poquito ahí lo que nos está hablando el pastor sobre esta palabra, él nos está dando tiempo. Dice que llegado el tiempo, ¿cierto? Cortará la cizaña y cortará el trigo. Entonces, él lo que está haciendo es dando tiempo. Este tiempo que tenemos para que arreglemos las cosas, para que pidamos perdón, para que nos volvamos a Dios, para que reconozcamos nuestros errores, para que aceptemos nuestra culpa, Dios nos lo está dando. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. La Biblia dice que el Señor Jesús vendrá, pero no sabemos en qué día, en qué hora, a qué momento. No sabemos nada de eso. Solamente dice la Biblia que debemos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo, llevándolo a la aplicación y a lo que nosotros estamos viviendo, lo que usted está viviendo, es que usted tiene que mirar el tiempo que Dios le está dando para que usted se examine y mire lo que ha venido haciendo, a qué reino pertenece, ¿sí? Porque la Biblia dice que los borrachos, que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos, que los que se echan con varón, no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Dice el Señor ahí la parábola, que Él dirá, coja la cizaña, y la cizaña échela al fuego, llévela y la mandan al fuego, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor, en el último momento, cuando Él venga ya, cogerá lo suyo y lo llevará a su granero. Dice, a mi granero, a lo de Él, pero también mandará a recoger lo del enemigo y lo enviará a su lugar, que es el agua allí, lo que nos habla la palabra en el fuego eterno. Y aquí mirando Hebreos dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra del Señor? Si pecáramos voluntariamente, deliberadamente, dice la palabra del Señor, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, tú que conoces la palabra del Señor, tienes ese conocimiento. Tú que conoces la palabra del Señor, has entendido y has comprendido, pero aún, escúcheme por favor, aún usted que hasta ahora nos está viendo, que hasta ahora nos está mirando, que hasta ahora está conectando, que hasta ahora está escuchando la palabra del Señor, tiene que entender y tiene que comprender que nadie se justificará delante de la presencia del Señor. Yo no puedo argumentar, escúcheme, esta palabra que nos habla el Señor, yo no puedo argumentar delante de la presencia del Señor, yo no sabía que adulterar era pecado, yo no sabía que la fornicación era pecado, yo no sabía que robar era pecado, yo no sabía. Todos conocemos la connotación, todos conocemos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, vivamos una vida recta delante de su presencia. Y no nos exime, escúcheme, el desconocimiento. Usted ha escuchado en la ley colombiana y en muchas partes de la ley que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. No podemos eximir nuestra responsabilidad diciéndole al Señor, no, es que yo no iba a una iglesia cristiana y entonces yo no sabía, todos tenemos ese conocimiento, y por más ignorante, dice la palabra del Señor, que este camino que andamos con el Señor, este camino de fe y de esperanza, escúcheme, dice la palabra del Señor, que por ignorante que uno sea, no se va a perder, mis amados hermanos. Por torpe, dice la palabra del Señor, por torpe que sea, no nos vamos a perder. Y entonces aquellos que no andan en ese camino, aquellos que entonces están en un camino de perdición, si dice que por torpes que seamos no nos vamos a perder, ¿esos que son? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, porque si pecáramos voluntariamente, deliberadamente, sabiendo, entendiendo, comprendiendo, escúcheme, es que usted tiene que entender, Dios no quiere que nadie se pierda.
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero aquí está diciendo, Él nos ha enseñado su palabra, Él le ha traído esa semilla, Él ha sembrado la semilla de su palabra en el mundo entero. Miren, una de las señales para la venida del Señor Jesucristo es que esta palabra sea predicada en el mundo entero. Nunca antes como ahora esta palabra ha sido predicada en el mundo entero. Usted nos está viendo hoy a nosotros por YouTube, nos está viendo por Facebook, nos ven por Instagram, usted está viendo pastores de diferentes partes del mundo, usted está escuchando emisoras de diferentes partes del mundo, esta palabra por toda parte. Usted no puede argumentar, es que yo no sabía, es que no conocía, no. Tenía un televisor, tenía un radio, tenía una grabadora, tenía un computador, le hablaron de esta forma, hasta en el celular le llegó el mensaje, hasta en el celular le hablaron. Entonces, no hay forma, escúcheme hermano, no hay forma de excusarnos, de justificarnos delante de la presencia del Señor. Entonces dice, si pecáramos voluntariamente, sabiendo que es pecado, sabiendo que es pecado fornicar y se fornica, sabiendo que es pecado adulterar y se adultera, sabiendo que es pecado robar y se roba. Por eso la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos habla y nos dice que no hay justo ni aún uno. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo quiere justificarse y todas las personas dicen que quieren ser buenos. De pronto hay un padre de familia que dice, yo soy muy buen padre de familia, yo le llevo siempre sustento a mis hijos. ¿Y en qué trabaja? No, yo robo, pero eso sí, yo no le hago mal a nadie, solamente robo y soy muy buen padre. Ese se cree que es bueno, porque hace una labor, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Justificando esa labor mala que está haciendo, porque de pronto dice, yo veo por mi hogar y yo veo por mi familia robando, yo veo por mi hogar y por mi familia atracando, yo veo por mi hogar y por mi familia participando en actos de corrupción, yo veo por mi hogar, yo proveo para mi casa y para mi familia, como dice la palabra, sí, no, lo que dice la palabra yo lo hago. ¿Y de qué forma lo hace? Participando en actos delincuenciales, eso dice la palabra. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no vaya a decir usted entonces, ay no, entonces yo más bien voy a apagar ese computador, ay yo más bien voy a apagar ese celular, yo no sigo mirando esto porque si me van a decir la palabra, si nosotros calláramos, hablarán las piedras, es una palabra. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En esta parte de la epístola a los hebreos, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a los hebreos. En ese tiempo para ellos, hoy en día esta palabra para nosotros, escúchenme, ya no hay más sacrificio por el pecado. Escúchenme, ¿qué hacían ellos? Ellos habían entendido y habían comprendido que en el Antiguo Testamento se hacía sacrificio por el pecado, se mataba el cordero, se sacrificaba ese cordero, el cual llevaba a esa persona que había pecado, ponían las manos sobre ese cordero y supuestamente los pecados de esa persona pasaban a ese animalito y ese animalito era sacrificado y la sangre era regada encima como expiación por el pecado. Aquí le está diciendo, ya no hay que hacer ese sacrificio. El Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él con su sangre preciosa ya lavó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no pequemos deliberadamente. Eso tenemos que explicarlo, ¿no? Para que no pequemos deliberadamente. Si Él con su sangre preciosa nos lavó nuestros pecados, ¿cómo vamos a volver nuevamente? Es que nos está diciendo, ¿cómo vamos a volver nuevamente a hacerlo si Él nos lavó el pecado? O sea que ¿qué? Que la sangre de Cristo no la tenemos en el valor que la tenemos. No la tenemos en la estima que la debemos de tener. Nuestro Señor Jesucristo no va a volver a venir a ser sacrificado, no va a volver a venir a ser crucificado. Él ya lo hizo. Los pecados, nuestros pecados, Él ya nos lavó con su sangre preciosa. Por eso aquí dice la palabra del Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más que hacer. Usted conocía la palabra, usted sabía, el Señor Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Y volvemos otra vez, y volvemos otra vez. Dice la palabra que pecar deliberadamente es saber que esto es pecado y seguir haciendo, ¿sí? Hoy en el mundo la gente peca deliberadamente, sabe que es pecado y lo sigue haciendo, lo sigue cometiendo y eso es un pecado grave delante de Dios. Porque dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Muchas personas en el mundo piensan que fornicar no es pecado. Pero la Biblia dice que cuando nosotros fornicamos estamos pecando contra el cuerpo, contra nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Que emborracharnos no es pecado, que robar no es pecado, que matar no es pecado. Claro que es pecado. Usted sabe que eso es pecado. Usted sabe que eso lo aleja de Dios. Usted sabe que eso lo separa de Dios. Y la Biblia ahí en Hebreos, aquí en Hebreos nos dice
que aquel que peca deliberadamente, o sea, sabiendo que está mal hecho, y lo hago, ¿cierto? Lo hago, lo cometo. Entonces dice que como, o sea, usted lo sabe que está mal y aún así lo hace, ¿cierto? Dice, ya no queda más, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Porque usted sabe que es pecado y lo comete. En otras palabras, diríamos, adrede, lo hace sabiendo que eso no se debe de hacer, pero usted lo sigue cometiendo. Sabe que está mal adulterar y usted lo hace. ¿Sí? Va y daña a otra mujer, daña a un hogar, daña a una familia. Está mal hecho, pero usted, por complacer a su carne, por complacerse a sí mismo, lo comete. Y entonces, ¿qué queda de esto? Dice que ya no hay más pecado, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor que ha de devorar aún a los adversarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos que usted comprenda en esta mañana? Que el pecado, tarde o temprano, nos va a cobrar ese delito que cometimos. Y va a ser el derecho a ir al infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no se arrepintió. Sabía que estaba mal, sabía que no lo podía hacer, pero aún así lo hizo. Dios te habla y 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 tienes en poco lo que Dios habla. Pero no vayan a creer que eso se queda así. No. ¿Por qué? Porque el Señor te está dando tiempo, como nos está hablando la parábola. Te está dando tiempo para que nos arrepintamos. Te está dando tiempo para que recapacitemos. Te está dando tiempo para qué? Porque Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces es importante que usted lo entienda, que usted comprenda que no puede pecar deliberadamente, que no puede seguir cometiendo lo que está cometiendo, porque eso te llevará al infierno. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento. La Biblia dice que nada en este mundo puede describir cómo es el infierno o lo que espera allí, que es algo muy terrible, es algo muy tenaz. Y por eso Dios no preparó el infierno, no se ha estrenado aún, pero Él no lo hizo con la intención de que los seres humanos fueran allí. Jamás. El Señor no hizo el infierno para ese propósito. No lo hizo con ese fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos, que todos vayamos al cielo, que todos lo busquemos a Él, que todos aceptemos que somos pecadores. Entonces, pastor, El Señor hará lo que esté a su alcance. Él hará lo que sea. Y si usted lo está entendiendo espiritualmente, Él ya lo está haciendo. Está tocando las vidas, está tocando los corazones, está tocando las mentes. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta está tocando el Señor? La puerta de nuestro corazón. Él está llamando. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor y lo está reiterando la pastora, Dios no quiere que nadie se pierda. Él es amor. Él es amor. Su amor se ha demostrado aún en el momento, desde el mismo momento en que Dios entrega a su Hijo para que sea sacrificado en nuestro lugar. Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Pecador, con todas las cosas malas. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Tomó el lugar de Barrabás. Tomó el lugar del malo, tomó el lugar del pecado y dijo, no, yo voy allá. El que no tuvo pecado fue y con su sangre preciosa lavó nuestros pecados. ¿Para qué? Por eso sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 29 de esta misma epístola a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? Tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que sabiendo, entendiendo y comprendiendo que con su sangre preciosa lavó nuestros pecados. Oh, gracias, Señor, que lavaste nuestros pecados y volver a cometerlos. La iniquidad es eso.
Yo no sé si ustedes lo han comprendido. Iniquidad, ¿qué es? Pecados repetitivos. Iniquidad son esos pecados por los que se pide perdón hoy y por la tarde se vuelven a hacer. Iniquidad son esos pecados que tú pides perdón hoy y mañana madrugas a hacerlo nuevamente. Eso es la iniquidad. Y por eso sigue diciendo la palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda, tuviere en poco, tuviere sin valor, tuviere sin connotación, tuviere como si nada la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo sé que muchos en este día, en estos tiempos, en esta semana especialmente, miran esas películas trilladas y repetitivas y todavía lloran. Si usted es de los que todavía mira esas películas y todavía llora, entienda, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es más preciosa que el oro. Es de un valor inmenso. Esa sangre de nuestro Señor Jesucristo quitó la maldad, quitó todo pecado. Entiendo lo que dice la palabra del Señor. Mire, en el momento que la sangre de nuestro Señor Jesucristo empezó a caer a la tierra, empezó a caer al suelo, vino el terremoto y empezó a temblar. La tierra no fue capaz de resistir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa última herida que le causan al Señor Jesucristo, la herida en el costado. ¿Qué salió de esa herida en el costado? Salió sangre y agua y sangre, sangre y agua. Agua que lava, sangre que purifica. Último, agua que lava, sangre que purifica. Vamos a tener, en poco vamos a tener como inmunda la sangre de Cristo y la volvemos a pisotear. Pastor, yo no le he pisoteado la sangre de Cristo. Cuando volvemos a pecar, cuando volvemos atrás sabiendo, dice la palabra del Señor, a pecar deliberadamente, a pecar voluntariamente, a volverlo a hacer, sabiendo que es pecado, estamos teniendo en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la estamos pisoteando. Y mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 31 de esta misma epístola a los Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso tenemos que tener en cuenta, Dios está permitiendo que crezca nuevamente esta parábola, el trigo y la cizaña. Mire que estamos en una dispensación, la dispensación de la gracia. Tenga mucho cuidado con esto, y mire, la gracia es de un cuidado tremendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, como estamos en la dispensación de la gracia, Dios ama a los pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como Dios ama a los pecadores, ¿seguimos pecando para que nos ame más? Ojo con eso. Como Dios ama al pecado, entonces entre más pequemos, más nos va a amar. No, de ninguna forma y de ninguna manera. Dios ama al pecador, pero lo ama sin el pecado. Estamos en la dispensación de la gracia, sí, pero esta dispensación de la gracia es la gracia inmerecida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, ¿qué quiere? Que nosotros hagamos, que aprovechemos esa obra maravillosa que hizo su Hijo precioso, que entregó su vida y que con su sangre preciosa nos lavó. No para volver atrás, no para volver a lo mismo, no para volver a caminar en lo que estábamos haciendo, sino para que verdaderamente digamos, Señor, gracias. No vamos a volver. Esta palabra es fea, pero está en la palabra del Señor. No vamos a volver como el perro al vómito y como la puerta lavada al cielo. No lo vamos a hacer. Ya tú nos lavaste, oh Padre de la gloria, que permanezcamos de esa forma. Mire, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Nos cambió esas vestiduras. Entiendan, esas vestiduras viles, esas vestiduras sucias, Él con su sangre preciosa hizo eso que ese desengrasante, ese lavado, esas vestiduras tuyas y mías quedaron limpias. ¿Por qué entonces permitir nuevamente que se vuelvan a ensuciar? Esas vestiduras blancas nos prepararon para estar en la presencia de Él. Y estábamos preparados para llegar a la presencia de Él. Estamos preparados con esas vestiduras blancas. Mire, yo no sé si usted se ha puesto una ropa blanca. Usted se pone esa ropa blanca, no sé, es una camisa, una blusita o algo. Usted no consiente que se le ensucia, ¿cierto? Y si se le ensucia, usted inmediatamente va a limpiarse. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere decir que nosotros, porque usted de pronto hasta ahora está empezando a conocer la palabra y nos dice, ay pastor, y entonces los cristianos no pecan. Hay algo en nosotros. Hay algo que tiene que ser algo en ti. Nosotros no practicamos el pecado. Que haya pecado, pero inmediatamente llegamos delante de la presencia del Señor y nuevamente nos limpiamos. Eso es lo que quiere el Señor. No sé si quieres complementar algo. Y volviendo aquí a mirar un poquito para que usted sepa y vea que el infierno es real, que el infierno existe, que ya existe, que no hay gente en este momento allá, no hay, pero que van a ir mucha gente allá, van a ir. La Biblia dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Dios nos está diciendo que este es el tiempo de arrepentirnos, que este es el tiempo de aceptar su palabra, porque habrá un tiempo que ya no se puede. Sí, como lo decía mi esposo, lo dice la Biblia, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y este es el momento en que se está predicando por todos los medios y se está hablando de Cristo y se está hablando del Evangelio y se está tratando de abrirle los ojos a la gente que tal vez tiene los ojos cerrados y no quiere entender. ¿Sí? Este es el momento, porque habrá un tiempo cuando ya no se puede, cuando ya se cierran las puertas, como lo decía la Biblia, como lo dice la Biblia, como lo decía mi esposo allí en el tiempo de Noé. El Señor mismo cerró las puertas. Él cerró la puerta y dijo hasta aquí. Entonces, ese es el tiempo para que su merced medite, piense, mire la Biblia, lea la palabra. Nosotros aquí no tratamos de convencer a nadie, simplemente le estamos leyendo lo que dice la Biblia para que usted sea el que escoja, el que medite, el que piense, ¿cierto? Para que escoja el camino correcto. Pero acuérdese que solo hay dos caminos, que el cielo y el infierno son reales y existen. Y que no es este mundo como lo dicen, no, es que esta tierra es el infierno, no, es que aquí es el infierno, no, este no es el infierno. La Biblia dice que no hay nada en esta tierra, nada, absolutamente nada de lo más horrible y lo más desastroso que se pueda comparar con el infierno, porque es un lugar terrible, es un lugar donde dice que el gusano no va a morir y donde dice que habrá tormento, donde no habrá paz ni habrá tranquilidad. Es un lugar de tormento eterno. Por eso usted tiene que entender y tiene que comprender. Escúcheme. Si usted quiere saber si verdaderamente Dios abomina el pecado, mire el sacrificio de su Hijo en la cruz. Si usted verdaderamente quiere saber y comprender si Dios verdaderamente castiga el pecado, mire el sacrificio de su Hijo en la cruz. Él se volvió pecado por nosotros los pecadores. Y la palabra del Señor termina hablándonos hoy, a ti y a mí. Escúcheme, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Y Dios quiere tener una relación con el ser humano, una relación perfecta, una relación poderosa. A eso nos está llamando el Señor. Les estamos hablando que el infierno es real, no como para atemorizarlo. No le queremos mostrar el infierno como un coco para que usted le dé miedo. No, le queremos decir de parte de Dios lo que dice la palabra del Señor. Solamente hay dos caminos. Cada camino de eso conduce a un fin, porque cada camino tiene un fin. Y el camino amplio, el camino de perdición. Si pecamos deliberadamente, aún conociendo, si tenemos en poco la sangre de Cristo, si la pisoteamos, no queda más sino una horrenda expectación de juicio. El infierno es real. Y mire lo que dice la palabra del Señor para terminar, ahí mismo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermana, hermano, tú que me estás escuchando, con más diligencia atiende las cosas que has oído. Yo sé que tú sabes hacer lo bueno, decía mi esposa ahorita, la palabra del Señor habla, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Yo sé que tú sabes hacer lo bueno, sabes orar, sabes clamar, sabes suplicar, pero también sabes manejar estas redes sociales y sabes compartir estos mensajes. Compártele a alguien este mensaje para que se den de cuenta, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que todos ellos la oigan y que muchas personas lo oigan. ¿Para qué? No sea que nos deslicemos. Valoremos esta salvación tan grande. No descuidemos esta salvación tan grande. A Dios, por amor a nosotros, le costó la sangre y la vida de su precioso Hijo, su unigénito. A Él le costó la sangre de su Hijo. ¿A ti qué te ha costado nada? ¿Lo obtuviste de qué? De gracias. ¿Y sabe qué? Mucha gente lo ha entendido mal. Dice, ay, sí, la salvación es gratis porque no tiene valor. No, no es porque no tenga valor. Es porque no hay nada en este mundo que pueda pagar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener en poco su sangre preciosa, la vamos a pisotear. Vamos a tener en poco ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que no. Yo creo que esta palabra nos hace reflexionar, ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestros corazones en esta mañana. Mi esposa va a hacer una oración final ya para terminar
Le damos muchas gracias a todos ustedes. Yo los espero todos los días. Recuerde que a las 5 de la tarde tenemos un mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes. Entendamos y comprendamos. Dios nos ama demasiado y nos está dando tiempo. Está utilizando lo que sea. ¿No cree que Él está utilizando este tiempo? Claro, allá con su esposa, allá con su esposo. A ver qué van a hacer. ¿Se van a agarrar? Ya se quedaron sin vajilla porque todos los días han roto un plato en un pocito diferente. Ya el uno está descalabrado y el otro le enterraron un tacón en la cabeza. O verdaderamente vamos a vivir una vida que le agrade al Señor. Él está dando ese tiempo para eso. Amor, hagamos una oración final entonces. Bueno, si usted se quiere reconciliar con el Señor en esta mañana, lo vamos a hacer. Es sencillo, solamente Dios que nos pide el Señor, que tengamos un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón recto, un corazón sensible. Y vamos a humillarnos delante de Él. Le vamos a decir: Padre, que estás en los cielos, perdóname, Señor, porque he pecado. Perdóname, Señor, porque tal vez muchas veces he pisoteado tu sangre preciosa, Señor. Perdóname, Señor, porque he tenido en poco esta salvación tan grande. Perdóname, Señor, porque muchas veces me han hablado de tu palabra, Señor, y no he atendido, Señor. Muchos han venido a hablarme, a decirme por un lado, por el otro, Dios, y yo hasta me he burlado. Me he mofado, Dios del cielo, pero hoy, Dios mío, con humildad en mi corazón, yo vengo a decirte que me perdones, que me liberes, Padre, que me ayudes a entender, porque realmente yo no quiero ir al infierno, Señor. Yo no quiero, Padre, que mi alma se pierda, bendito Dios. En esta mañana yo vengo a ti, adorado Padre Celestial, a pedirte, bendito Padre, perdón por mis pecados, perdón por los míos, por mi familia, Padre, por cada familia de la tierra. Oramos hoy, bendito Padre, para que el corazón sea sensible, Señor. Hoy levantamos oración en este lugar, Padre, y rogamos al Todopoderoso para que la presencia de Dios sea tocando las vidas en este día, Señor. Sea libertando, Señor, sea abriendo los sentidos del Espíritu, Padre, sea quitando la ceguera, la sordera, Padre, para que tu presencia, Señor, que hoy entró allí a miles y a miles y a miles de personas en el mundo entero, Padre, Dios del cielo, Señor, nunca más tu presencia salga de estos corazones, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu misericordia, no queremos perdernos, Padre, queremos ir al cielo, Señor, queremos disfrutar de tu presencia, porque el castigo más grande, Dios, es estar destituidos de tu presencia, Señor, estar separados de ti, bendito Padre. Ese es el castigo, Dios mío, que recibiremos por nuestro justo extravío, dice tu palabra, Señor. Pero hoy clamamos, Dios, por misericordia. Hoy clamamos, Señor, para que hoy, Dios mío, ocurran milagros allí de salvación, de sanidad, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias por cada persona, Señor. Los bendecimos, Dios mío. Bendecimos la tierra, Padre. Bendecimos, Señor, los niños. Bendecimos, Señor, las familias. Bendecimos los ancianos, Señor. Bendecimos, bendito Padre, cada persona que nos ve. Cada persona, Padre, que recibe tu palabra con humildad en el corazón, Señor. Los bendecimos, pedimos la cobertura celestial para ellos, esa cobertura divina, Padre, esa cobertura que el enemigo no puede atravesar, Señor. Te pedimos por ellos, bendito Dios del cielo, porque yo sé que tú los guardarás en el hueco de tu preciosa mano, Padre, y que los llevarás al reino de los cielos, Señor. Muchas gracias, bendito Padre celestial. Amén y amén. Dios los bendiga de una manera grande, poderosa y sobrenatural, y que la paz de Cristo sobre y abunde en sus hogares y sus familias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones.